Muy bien, vamos a empezar la clase sobre emergencias hipertensivas. Entonces, lo primero que mencionaremos es por qué es importante hablar de este tema en nuestro curso, el paciente crítico. Uno, por la alta tasa de prevalencia que hay de la hipertensión arterial, que actualmente se ha convertido en una especie de epidemia, ¿no? Prácticamente eh, una de cada 4 personas adultas padecen de esta hipertensión arterial. Y hay una encuesta que se hizo en el 2016 en la cual se encontró que 4 millones de personas mayores de 15 años tenían hipertensión arterial, ¿no? Eso significaba, hasta ese momento, hasta hace 4 años, era casi el 18% de la población. Entonces es lógico de que de este grupo de millones de personas hipertensas, muchos de ellos mal controlados, muchos de ellos con tratamientos irregulares, van a llegar a nuestra sala de emergencia con cifras altas de presión arterial y con síntomas muy leves o discretos. Otros van a llegar con cifras altas de presión arterial, pero con descompensación, ya sea de tipo cardiovascular, neurológica, ¿no? Con signos de eminente situación crítica que pone en riesgo su vida. Muy bien, entonces quisiera recordar lo que se define como una crisis hipertensiva, ¿no? En el 2017 tiene sus guías del manejo de la hipertensión arterial en la Sociedad Americana del Corazón, ¿no? La American Heart, y menciona como una cifra que nos permite nosotros poder definir qué es una crisis hipertensiva, ¿no? Una crisis de hipertensión se llama cuando la presión arterial sistólica sube por encima de 180 y o la diastólica por encima de 120, ¿no? O sea, ya sea una de ellas o las dos. Eso define que el paciente se encuentra en una crisis hipertensiva. Definido que nuestro paciente está con una crisis hipertensiva, tenemos que diferenciar entre dos grandes grupos, ¿no? Y estos dos grandes grupos son la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. Es importante que podamos tener en mente, poder diferenciarlos en primera instancia. La urgencia hipertensiva es una condición de hipertensión grave en pacientes que ingresan al servicio de urgencias que no tienen evidencia de daño clínico, de daño orgánico agudo, ¿ya? Evidentemente una presión alta es algo dañino para el organismo, pero eso puede darse a largo plazo. Lo que acá no es, en este paciente que tiene una urgencia intensiva, tiene la presión alta, que lo define entre las crisis hipertensivas, pero que no evidencia daño de un órgano de forma aguda. Entonces aquí se requiere que se reduzca la presión en el transcurso de varias horas, inclusive puede ser 8, 12 horas, 24, unas hasta 48 horas, ¿no? Los pacientes no van a requerir hospitalización, ni requieren hacer mayores estudios en la sala de emergencia, ¿no? Y la reducción de la presión se va a lograr fácilmente con una medicación oral, ¿no? Muchas veces una causa de consulta frecuente por emergencias hipertensivas es que el paciente pues deja de tomar su medicación, ¿no? Entonces reinstalarle su medicación, ordenarse y que tenga pues que cumplan todas las indicaciones que se dejan a los pacientes para su control de presión. De otro lado está lo que es una verdadera emergencia hipertensiva, llamada la urgencia hipertensiva, que es una situación en la que ocurre también una hipertensión grave, definida como una presión arterial mayor de 180 sobre 120, que se asocia con la evidencia de un daño orgánico de forma aguda. Es lo que se llaman lesión de un órgano diana, ¿no? Que suele poner en riesgo en forma inminente la vida del paciente, requerir una intervención inmediata, pero también cuidadosa para poder reducir la presión arterial. Y requiere que el paciente sea monitorizado en una unidad crítica, ¿no? Ya sea si está en la emergencia, en una sala de trauma, ¿no? Ya en piso tendría que pasar a una sala de terapia intensiva, porque este paciente va a requerir un tratamiento usualmente de tipo endovenoso, con drogas que requieren un monitoreo estricto de tipo hemodinámico, ¿no? Presión
monitorizar su presión, su saturación de oxígeno, su ritmo cardíaco, su simetría de pulso, ¿no? Muy bien. Entonces, antes tener en cuenta que estos órganos diana que van a sufrir el daño agudo en caso de una emergencia hipertensiva, que es lo que vamos a, vamos a tratar fundamentalmente de la emergencia hipertensiva, es ver que a nivel cerebral, ¿cuáles son esos tipos de daño que podemos ver? El paciente puede hacer convulsiones, que puede hacer signos de déficit eh, motor focalizado, que es compatible con una accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. El paciente tenga una encefalopatía hipertensiva o que haga una leucoencefalopatía posterior reversible, ¿no? A nivel cardíaco, que haga ya sea un edema agudo de pulmón, ¿no? Que es una forma de falla cardíaca aguda, que haga una falla congestiva, ¿no? Aguda, o que haga un cuadro de síndrome coronario agudo, ya sea un infarto ST elevado o un SICA ST no elevado, ¿no? Que se vea como órgano daño los vasos sanguíneos, en la cual podemos ver básicamente dos cuadros, ¿no? Uno es la disección de la aorta torácica y el otro es una anemia hemolítica de tipo microangiopática, ¿no? Que básicamente afecta a nivel de la microvasculatura, mientras el otro extremo es el afectar un vaso grande, ¿no? Como es la aorta. Daño a nivel renal, como puede un paciente presentar una falla renal aguda, ¿no? Una injuria renal aguda. A nivel retinal puede presentar papiledema, hemorragias o edema retinal, ¿no? Y a nivel ginecobstétrico podemos ver un cuadro que es bastante frecuente en las salas de emergencia, en el área de ginecobstetricia, como es la aparición de la preeclampsia severa y complicada con eclampsia, ¿no? Entonces, estos son los órganos diana, estas son las formas en que puede agudamente compensar una elevación rápida, súbita, de la presión arterial, y que cuando se presenta cualquiera de estos casos, da la definición de una emergencia hipertensiva. Hay que actuar rápidamente. Entonces, bueno, estas son una serie de estudios que se pueden realizar los pacientes que presentan a diferentes tipos según la sintomatología, ¿no? Si el paciente, pensamos que el paciente puede tener, por ejemplo, una anemia hemolítica microangiopática, le pedimos pues un crotis de sangre periférica. Si pensamos en un problema cardíaco, pediremos pues sus enzimas cardíacas. Si creemos que el paciente tiene dificultad respiratoria asociada a una falla cardíaca aguda, o sea, un edema agudo de pulmón, pedimos un rayos X, ¿no? Una ecocardiografía. Si pensamos que el paciente tiene un dolor una disección de aorta torácica, pedimos pues una angiotomografía de tórax, ¿no? O una angiotomografía de la aorta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los tipos los tipos de exámenes diagnósticos o imágenes, análisis que yo voy a pedir van a estar en relación a la sintomatología del órgano diana que esté afectado, ¿no? Muy bien. Nuevamente, para que quede bien clarito, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes es definen la crisis hipertensiva, ya saben, más de 180 sobre 120, ya sea uno u otro. O sea, por ejemplo, el paciente puede tener 190, 185 sobre 90, o puede tener 170 sobre 125, ¿no? O sea, ya sea que la sistólica esté más de 180 o la diastólica más de 120, o las dos, pues puede ser 220 sobre 130, ¿no? Eso me define como crisis hipertensiva. Perfecto, es una crisis, esa es la definición operacional, ¿no? Ahora, lo segundo es definir si esto es urgencia o emergencia. Y eso básicamente va a estar en relación a que si el paciente tiene síntomas de lesión aguda de un órgano blanco, un órgano diana, que podemos llamarle, ¿no? En la urgencia, obviamente, la presión puede estar muy elevada, pero no hay evidencia de lesión a un órgano diana. En la emergencia sí la hay. En una urgencia el paciente no tiene la elevación eh, súbita de la presión arterial, ¿no? La elevación no pone en riesgo inminente la vida del paciente. Claro, no es tener 200 sobre 100 es una cifra que hace daño al organismo, pero eso lo hace a largo plazo. Al paciente no lo pone en riesgo, no necesita una intervención inmediata si es que no hay evidencia de daño a órgano blanco. En cambio, de una emergencia sí pone en riesgo inminente la vida del paciente. Mientras que en la urgencia se puede tratar
se debe tratar, regular esto en varias horas. Puede ser entre 6, 8 horas hasta 12 horas y completar digamos, de regular su presión en el lapso hasta de 48 horas. En cambio, en la emergencia hipertensiva, ¿no? Se requiere controlar de 1 o 2 horas, tiene que por lo menos disminuir, llegarse a un objetivo de presión arterial que es específico de cada condición. Pero en líneas generales, bajar en promedio 15-20%, no más, a los pacientes que tienen sobre todo emergencias cuyo órgano diana es el sistema nervioso central, o sea, que tienen neuroinjuria, ¿no? Están neurocríticos. La urgencia se trata siempre con drogas por vía oral. En cambio, la emergencia tiene que tratarse con drogas por vía endovenosa, son drogas parenterales y que también son titulables, es decir, drogas que tienen usualmente lo ideal es que tengan vía media corta, que puedan titularse. Es decir, si el paciente hay una respuesta muy exagerada y baja mucho la presión, suspender, el paciente nuevamente vuelve a recuperar su presión, ¿no? Y si es que no está disminuyendo como esperamos, podemos subir la dosis. O sea, se puede titular de acuerdo a la necesidad. Muy bien. Recordar el porcentaje de emergencias hipertensivas, o sea, cuáles son los más frecuentemente que ustedes van a ver, qué tipo de su práctica médica, ¿no? Más frecuente siempre es ver esa hipertensión arterial asociada a isquemia cerebral, ¿no? A infarto cerebral, un ACV isquémico. Otro tipo frecuente de como crisis, como urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva es el edema agudo de pulmón. Es una condición que vamos a ver con cierta frecuencia en la sala de emergencia. Otra condición es la encefalopatía hipertensiva, más o menos con un 16%. Luego viene la insuficiencia cardíaca congestiva aguda. También están los SICAs, ¿no? Los síndromes coronarios agudos, que va desde el infarto de miocardio, un IMA-ST elevado, hasta una angina inestable, o un IMA-ST no elevado también. También se va a ver los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que van desde una hemorragia intraparenquimal hipertensiva, o una hemorragia subaracnoidea, hasta condiciones como eclampsia, o cuadros más raros, pero que muy de cuando en cuando se ven, que son las lesiones de aorta torácica, ¿no? Que son cuadros de extrema gravedad y que exigen un control rápido de la presión arterial. Muy bien. Una de las cosas uno de los que vamos a ver también con mucha frecuencia en la emergencia, van a ser los cuadros que nosotros conocemos como hipertensión severa aislada, ¿no? Son pacientes que no tienen no son cardiópatas, no tienen falla cardíaca, no son nefrópatas, no son secuelas de ACV, ¿no? Pueden ser hipertensos o tener otras condiciones, pero que no tienen antecedentes patológicos como cardiopatías, nefropatías o ACVs de importancia, ¿no? Estos pacientes cumplen la definición operacional que tiene una presión de mayor de 180 sobre 110, 120, pero sin embargo los pacientes no tienen mayor sintomatología de daño a órgano blanco, ¿no es cierto? Muchas veces estos pacientes hacen lo que se llama el efecto de bata blanca, ¿no? Entonces estos pacientes, ¿qué es esto del efecto de bata blanca? Es que sencillamente el hecho de sentirse en la evaluación médica, ver al médico, estar en una sala de emergencia, se ponen más tensos y se les sube la presión por ese motivo, ¿no es cierto? Los pacientes se les indica básicamente que se le indica es tratamiento por vía oral, ¿no? Y la mayoría se van a casa y se manejan en forma ambulatoria. Es una buena parte, casi el 30% de las consultas a la sala de emergencia, ¿no? Por problemas de hipertensión, ¿no? Muy bien, entonces, de lo que hemos mencionado, de los potenciales daños a órgano blanco, es importante que se tenga en mente lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos, y eso lo vamos a ver, cuando el paciente tiene una emergencia hipertensiva que incluye como diana o el daño a un órgano blanco que es el sistema nervioso central, el paciente está neurocrítico, ya sea porque tiene una encefalopatía hipertensiva o un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Tiene una preeclampsia, eclampsia, o sea, cuando la preeclampsia, que es un cuadro de hipertensión, con edema, proteinuria, que usted sabe mejor que yo cómo se define una preeclampsia, y a eso se agrega un cuadro convulsivo, el paciente desarrolla el cuadro que se llama eclampsia, y un grupo de ellos desarrolla este síndrome de HELP, ¿no? Es una complicación donde hay hemólisis, disfunción hepática,
etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes es importante que no se baje la presión bruscamente, que como máximo puede bajarse idealmente entre 15 y 20% de su presión arterial media. Debe ser el objetivo de la disminución de su presión. Dentro de la primera 1 o 2 horas se debe bajar esta cifra, un 20%, inclusive muchos hablan hasta de máximo 25% de las primeras 24 horas, ¿no? Entonces, es importante. Pacientes que tienen compromiso neurológico como target, ¿no? Como de diana de la lesión aguda, ¿no? Como el órgano blanco, esto no va a bajar más de un 20%. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, los pacientes que tienen, por ejemplo, un síndrome aórtico agudo, o sea, una disección de aneurisma de aorta, ¿no? Que tienen intoxicación por simpáticos miméticos, llámese cocaína, que son los más frecuentes, ¿no? Que tienen un síndrome coronario agudo, ¿no? Que tienen un edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico, ¿no? Estas condiciones, entonces no necesariamente tenemos que obedecer esa regla de que debemos bajar máximo hasta el 20% la presión arterial. Realmente se puede bajar hasta normalizarla, ¿no? Hasta que sean los síntomas o hasta normalizar la presión con el uso de drogas parenterales, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. O sea, esto no es como una receta de cocina, sino se personaliza según la patología que traiga cada persona. Por ejemplo, eso lo vamos a ver ahora en el desarrollo de cada patología específica, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta consideración que hemos visto de que al paciente neurocrítico no se le puede bajar mucho la presión arterial? Es por un fenómeno que es bien conocido, que ocurre a nivel cerebral, como es el fenómeno de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? El cerebro normal tiene una capacidad amplia de regular el flujo sanguíneo. Mire, si la presión arterial media, la PAM, está más o menos entre 50 y 150, ¿no? Puede variar, o sea, puede estar con una presión media, ¿no? De 150, ¿no? Poco alta, ¿no? De 125, 175, o por otro extremo de 50, y sin embargo, como ustedes pueden ver, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene permanente. Es un flujo sanguíneo cerebral que es en promedio necesita el cerebro para estar, digamos, poder llevar a cabo todas sus actividades metabólicas, ¿no? Y eso más o menos está en un flujo de 50 a 60 mililitros, ¿no? Por cada 100 gramos de tejido cerebral. 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral necesitan, ¿no? Este flujo, ¿no? Y el cerebro los mantiene estables. Mire, ¿cómo puede variar tanto? Esta es la presión, la tensión o presión arterial media. ¿Cómo puede variar tanto? Y sin embargo, el cerebro tiene mecanismos de poder esto compensarlo. Básicamente, ¿cómo hace? Cuando comienza a disminuir la presión arterial media, los vasos se dilatan y cuando comienza a aumentar mucho, los vasos se contraen, conteniendo el flujo exagerado, ¿no es cierto? Entonces no hay un hiperflujo, ¿no? Cuando sube mucho la presión, y cuando hay la presión arterial media baja, se dilatan los vasos sanguíneos y evitan que haya pues un hipoflujo, o sea, el tejido cerebral tenga isquemia, se mantiene este nivel, pero cuando ya baja por debajo de 50, ya pierde su capacidad de autorregulación, o cuando está muy alta, la tensión arterial media también pierde su capacidad de regulación. Pero esto es una persona normal, esto es en una persona normal. Ocurre diferente en un hipertenso crónico. Y el grueso de pacientes que nos van a llegar a la sala de emergencia por crisis hipertensivas son hipertensos crónicos. O sea, no va a llegar raro que sería un joven de 20, 25, usualmente podría llegar pues por una intoxicación por simpáticos miméticos, ¿no? Cocaína, o que tenga pues mala suerte, un problema congénito que lo predisponga a que haga pues un aneurisma de disecante de aorta, o una joven que tiene, una gestante joven que tiene pues una preeclampsia, ¿no? Algunos pacientes son hipertensos crónicos, entonces en ellos ocurre la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral se setea, por decirlo así, de otra manera. Ustedes pueden ver acá que más o menos entre 110 a 100, ¿no? Acá, de su presión arterial media, para ellos
es lo mínimo que ellos pueden tolerar sin que el cerebro sufra de hipoflujo, ¿no? Mientras que acá en un cerebro sano tolera mejor presiones bajas, no va a tolerar a partir de presiones arteriales menores de 110, ya va a comenzar a tener ya un fenómeno de un hipoflujo, o sea, de isquemia, ¿no? Pero sin embargo, la otra parte es que mientras que a partir de una presión arterial media, miren acá por favor, de 120, ¿ya? El cerebro, ¿no? De la persona, el normotenso, ya no, presiones por encima de ello lo ponen en problemas, no puede regular bien el flujo apropiado que es 50, 55, ya comienza a elevarse ese flujo, hay un hiperflujo. En cambio, en el hipertenso crónico puede llegar hasta 170, inclusive 180 de PAM, y lo tolera, 160, 100, ¿no? Lo tolera. Entonces, por eso es importante que en los pacientes que tienen una crisis hipertensiva, que se convierta en emergencia hipertensiva, donde el daño es el sistema nervioso central, es importante que se sea permisible con las cifras altas de presión, hasta cierto punto, no mucho tampoco, ¿no es cierto? Pero no es bueno normalizarlas. Perfecto, entonces sigamos. Eh, ¿Hasta ahí algún problema con visualizar las imágenes o el audio? Franca, ¿me escuchas? No, doctor. Sí está bien, doctor, sí se escucha, sí se ve. Perfecto, sigamos entonces. Muy bien, entonces continuamos. Eso es lo que le decía, ¿no es cierto? El normotenso está así y acá está el hipertenso crónico. Entonces, ¿cuál es la traducción de esto? Ya saben, cuando están cifras muy altas, ya que inclusive para el hipertenso son muy altas, entonces ya comienza a haber un fenómeno de hiperflujo. O sea, ya no pueden los vasos sanguíneos contraerse para evitar la cantidad de sangre que viene por esa presión alta. Entonces ocurre un fenómeno de edema, pequeñas microhemorragias y edema cerebral. Y cuando no hay un flujo apropiado, ¿no? La presión está relativamente baja para ese hipertenso, ya comienza a sufrir un fenómeno que se llama disquemia o de infarto. Y esto es muy importante que se tenga por esto. Miren ustedes, cuando hay por decir un infarto cerebral, esta es la zona del infarto, esta es la zona que se llama de penumbra isquémica. La zona de penumbra isquémica es la zona que rodea el infarto y que la zona que rodea el infarto y que todavía es salvable. En cambio, y cómo va creciendo, vean ustedes cómo va creciendo, ¿no es cierto? Si es que no apropiadamente manejamos una serie de factores que hacen que se extienda ese infarto, entre ellos es la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces va a depender de un manejo apropiado que tengamos. Muy bien, estas son las diferentes drogas que se tienen para manejar, que disponemos en nuestro país: nitroprusiato, nitroglicerina, la betalol, es un poco caro, pero sí es disponible en nuestro país, y el enalapril, el anaprilat, ¿no? Que es una droga, es un IECA, que se puede enterar, ¿no es cierto? Es una serie de bellezas de drogas que no tenemos lamentablemente acá, pero que cuando vamos a revisar la literatura extranjera, ¿no? Hablan de todos estos medicamentos, tienen digamos, una variada opción de medicamentos que se ajustan para mejor, o son las drogas ideales para determinado tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, tienen esmolol, fenoldopam, micardipino, fentolamina, clavidipino. Son medicamentos que acá no están disponibles en el país, ¿no? Entonces son muy contados nomás lo que se tiene acá. Prácticamente estos son los 4 medicamentos que disponemos para manejar una crisis hipertensiva de tipo emergencia, o sea, de tipo parenteral, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, también son los medicamentos y las indicaciones especiales, ¿no? Las indicaciones de primera elección para las cuales se dan estos medicamentos. Como podrán ver acá, esto tenemos acá, también tenemos acá, también tenemos, esto no tenemos, no tenemos, no tenemos, hasta ese sí tenemos. O buena parte todo ese arsenal terapéutico que tienen otras, pues, lamentablemente acá no se tiene. Muy bien, acá está la forma en que se debe dar, eso lo vamos a pasar rápidamente. Inclusive también hay lo que se llama las presiones arteriales como metas que se tiene que llegar en determinado tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando tenemos una disección aórtica, la meta es llevar la presión arterial sistólica, ¿no?
entre 100 a 120, no más. O sea, idealmente pues 100, 110, ¿no? La presión arterial sistólica, ¿no? Y pacientes llegan a veces con 200 sobre 120. Se imaginan, ¿no? 200 sobre 120 prácticamente se le baja hasta a la mitad, o se le baja el 50%, ¿no? ¿No? Entonces, y no solo este, sino también tiene hasta la frecuencia cardíaca, tiene que mantenerse también disminuida. Muy bien, en cambio en otros pacientes, por ejemplo, que los que tienen neuroinjuria, en un estado isquémico, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, la presión arterial media no se puede reducir más del 15 a 20%, ¿no? No se puede reducir más que eso, ¿no? En una encefalopatía hipertensiva lo mismo, ¿no? Reducir la presión arterial media como máximo hasta el 20%, ¿no? Durante la primera hora. En cambio, en otras situaciones, como por ejemplo un edema agudo de pulmón, que no es otra cosa más que una falla ventricular izquierda, ¿no? Uno puede bajar la presión arterial media hasta 60 o 120. Y estos pacientes llegan con 240 sobre 130, ¿no? Con presiones arteriales medias de 100, 180, 170, y sin embargo le podemos bajar la presión arterial media hasta 80 y 90, ¿no? Casi hasta la mitad. ¿Por qué? Porque no tienen, o sea, su órgano de lesión, daño, producido por esa emergencia hipertensiva, no es el cerebro. ¿Ah? Bien, sigamos entonces. Muy bien, entonces empezaremos. ¿No? Tenemos el ácido isquémico, ¿no es cierto? Tenemos acá, este es un paciente que, este es un ácido isquémico cuando recién empieza el paciente, las primeras horas, que puede ser las primeras 6, 8, 10, 12 horas, el paciente, inclusive hasta las primeras 24 horas, el paciente no evidencia ningún tipo de lesión. El paciente, le dimos la tomografía para poder diferenciar si es un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico a través de la tomografía, pero cuando es un ACV isquémico no, normalmente no vamos a ver nada, ¿no? Este paciente, para poder ver este tipo de lesión, este paciente debe muchas horas de evolución, ¿no? Ya esta es una zona, este tipo de patológica, probablemente este paciente debe tener por lo menos de evolución unas 24 o 36 horas, ¿no? Muy bien, este es un extenso, este es un, por ejemplo, una hipodensidad, es un infarto extenso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ocurre este tipo de infarto del cerebro, como el organismo, como parte de un mecanismo de compensación, tiende a elevar la presión arterial. Es su forma de defenderse, de poder permitir que esa zona de penumbra isquémica llegue un flujo apropiado de sangre. Entonces, cuando nosotros reducimos en forma muy aguda o extrema la presión arterial, eso va a empeorar su pronóstico, o sea, vamos a extender el infarto. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a indicar la presión arterial? Si el paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene contraindicación de que el paciente se le pueda reperfundir, básicamente se le pueda trombolizar, o sea, es un paciente porque, ya sea porque tiene muchas horas de evolución o porque tiene antecedentes de una coagulopatía o tuvo previamente operado de un cáncer o tuvo ya un ACV hemorrágico, etcétera. O sea, hay una serie de contraindicaciones y el paciente no es candidato para la trombolisis. Si es solamente si es que tiene mayor de 120, 220 sobre 120, vamos a bajarle en las primeras 1 o 2 horas ante un 15 a 20%. Si el paciente no tiene contraindicación para trombolizar y llega en el periodo ventana, es decir, menos de 4.5 horas, idealmente entre las primeras 3 horas, entonces si ese paciente para que sea trombolizado tiene que tener una presión arterial menos de 185 sobre 100. Entonces, si viene con 220 o viene con 200 sobre 110, entonces nosotros le vamos a administrar un medicamento para poder cumplir como mínimo esta cifra, para yo poder empezar la trombolisis. Antes de eso no puedo empezar la trombolisis, porque se ha visto, si empiezo con estos pacientes, tienen alto riesgo de sangrar, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos acá, ¿qué fármaco podemos usar? El fármaco que más se usa es el abetalol, ¿no? A dosis de 0,25 a 0,5 miligramos por kilo de peso en bolo. Eso le podemos dar cada 10 a 15 minutos hasta lograr la meta. Acá tenemos ampollas, hay ampollas disponibles de 100 miligramos por 20 mililitros, o hay ampollas de 20 miligramos de 5 cc, ¿no es cierto? Eso es lo que hay acá. Entonces se les va dando 20 miligramos cada 10, 15 minutos hasta que vaya descendiendo se controle la presión, hasta que el paciente pueda estar apto para que pueda ser fibrinolizado, ¿no? También se puede utilizar cardipino, ¿no? En infusión, se pone 5 miligramos hora y según se va controlando, ¿no? Cada 20, 30 minutos, si no va descendiendo la presión, se puede ir
incrementando la dosis, ¿no? Personalmente, no soy honesto, nunca he manejado esta droga, pero sí el abetalol, ¿no? Muy bien, otro cuadro es la encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva es un cuadro asociado a elevaciones agudas también de la presión arterial, donde el paciente tiene, fundamentalmente ocurre un edema cerebral, el paciente está con cefalea, está con diversos grados de alteración de la conciencia, ¿no? Puede estar entre confuso, con náuseas, con vómitos, cefalea, o sea, un síndrome de hipertensión endocraniana, inclusive puede el paciente llegar hasta convulsionar, ¿no? Entonces, típicamente tomamos una tomografía y solamente en la tomografía no solemos encontrar, no hay hemorragia o no hay ningún tipo de lesión o tumoración, sencillamente es de una apariencia usualmente normal, ¿no? Pero el paciente está cursando con cifras muy altas y esta sintomatología. Muy bien, entonces, por ejemplo, este es un tipo este es un tipo de encefalopatía, ¿no? Que ocurre con, ¿no? Que sí evidencia cambios y que son reversibles, ¿no? Después del manejo de la presión arterial, ¿no? La encefalopatía hipertensiva, el manejo básicamente es con la betalol. El betalol es un medicamento que es un beta bloqueador en específico, beta 1, beta 2 bloqueador, y con efecto también alfa bloqueante, ¿no es cierto? Entonces, se den bolos de 20, ¿no? 20, se puede dar luego 40, luego 80, cada 10 minutos se va hasta un máximo de 300 miligramos. Luego eso inclusive se puede también dar en perfusión continua, ¿no? Usarse nicardipino. Eventualmente, cuando no se tienen ninguno de estos tipos de drogas, para bajar esa presión se podría usar nitroprusiato. Lo que pasa es que el nitroprusiato produce cierto grado de dilatación venosa, y recordemos que hay dilatación venosa a nivel cerebral, podría aumentar la presión intracraneal, ¿no? Y eso no es muy conveniente, porque el paciente ya tiene de por sí ya una neuroinjuria, entonces aumentar la presión arterial no es muy apropiado. El problema está en que muchas veces puede ser nuestra única arma o arsenal terapéutico y no haber modo de poder evitar usarlo, ¿no? Eh, Complicaciones que hay con el nitroprusiato sódico, ya saben, ¿no? Pueden producir intoxicación por tiocianatos, acidosis láctica, también respuestas a veces muy exageradas a bajar la presión, ¿no? Lo bueno que tiene un tiempo de vida media corto, uno suspende y nuevamente el paciente se recupera su presión, ¿no? Porque su tiempo de vida media es corta, ¿no? Accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son otra forma de emergencia hipertensiva, ¿no? Eh, Franca, ¿estás con nosotros? Sí, doctor. A ver, ¿qué te parece esta tomografía? A ver, ¿qué tipo de lesión estamos viendo acá? ¿Hemorragia? ¿Ah? Una hemorragia, doctor, intracerebral. Exactamente, una hemorragia. Y esa hemorragia tiene un tipo de nombre especial, ¿ya? Cuando usted, por ejemplo, ve que la hemorragia es así difusa, ¿ya? Que es así difusa, está en el espacio subaracnoideo, ¿cómo se llama? Hemorragia. Y es producida usualmente por la rotura de aneurismas. Cuando se rompe un aneurisma, ¿cómo se llama esa hemorragia? Bueno, Que se discurre por el espacio subaracnoideo. ¿no hay idea? ¿Eso? Hemorragia subaracnoidea, obviamente, ¿no es cierto? Yo pensé que tenía otro nombre. No, hemorragia subaracnoidea. Acá tiene los dos tipos de ACVs hemorrágicos que están asociados a un incremento de la presión arterial. Usualmente cuando ocurre este tipo de hemorragias, lo que las guías no hay un acuerdo, no hay un consenso, cuáles son las cifras meta que se tiene que llegar, pero la mayor parte están más o menos poniéndose de acuerdo en que casi llegar a una presión arterial sistólica de 140 o menos, ¿no es cierto? Entonces, es una hemorragia de tipo típicamente hipertensiva en los ganglios basales que se llama hemorragia intracerebral, ¿no? Y esta es una hemorragia subaracnoidea, ¿no? En lo que se refiere por ejemplo, en una hemorragia subaracnoidea, hay guías que te dicen que bajarla hasta 160, la presión arterial sistólica, ¿cierto? Y la hemorragia intracerebral hasta 140, ¿no? Esas son más o menos lo que nos dicen algunas sociedades de cardiología, pero no hay un consenso respecto a una cifra determinada, ¿no? Más o menos esta es una guía. ¿Qué droga se puede utilizar? El abetalol, como habíamos visto, ¿no?
se puede utilizar el abetalol, se administra 20 miligramos en 2 minutos y luego de eso se puede repetir. La siguiente dosis se puede, o sea, 20 o 40 miligramos se puede duplicar la dosis también y se espera porque su acción es rápida, ¿no? Más o menos entre 3 a 5 minutos ya está empezando a funcionar y con 10 minutos llega un efecto pleno que si no ha bajado la presión a ese momento no va a volver a bajar más, entonces se le puede dar la siguiente dosis. Nitroprusiato sódico también, en caso de no disponer de la betalol, muchas guías están hablando de ya prácticamente lo dejan de lado el nitroprusiato, ¿no? Porque eventualmente podría un poquito aumentar la presión intracraneal por dilatación de las venas cerebrales, pero es cuando tienes, pues, te puedes dar ese lujo de poder desplazar un medicamento cuando tienes una serie todo un amplio arsenal terapéutico, ¿no es cierto? Que no es el caso nuestro, ¿no? Muy bien. En este caso es otra forma de emergencia hipertensiva, como es el edema agudo de pulmón, ¿no? Cardiogénico, ¿no? Donde el paciente viene pues con cifras muy altas de presión, 240 sobre 140, 230 sobre 140, ¿no? Entonces, tiene típicamente irrugitación yugular, ¿no? Esta es una placa típica donde se ve que es un edema, el edema pulmonar, ¿no? Es un cuadro donde se ve una redistribución que se llama iliofugal, ¿no? Cefalización del flujo de la congestión, ¿no es cierto? Se ven radiopacidad en alas de mariposa o iliofugal, las famosas líneas B de Curly, ¿no? Hay un incremento, el paciente usualmente tiene cardiomegalia, hay un incremento del índice cardiotorácico, eh, hay derrame pleural, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de más o menos a dónde llevar la presión arterial cuando es entre 60 y 100 milímetros de mercurio, la presión arterial media, ¿no es cierto? Se puede llevar esto a este nivel. Prácticamente esto corresponde, a darles una idea, la presión arterial de 120 sobre 180, si ustedes entran al internet pueden encontrar cálculo de la presión arterial media, ustedes ponen la sistólica y la diastólica y les calcula solito la presión arterial media, ¿no? Y más o menos, si tú tienes presión de 120 sobre 180, la presión arterial media corresponde a esas cifras de presión, es de 96, 95 de presión arterial media, ¿no? Entonces, más o menos, casi uno puede hasta normalizar la presión arterial en un cuadro de, de, de edema agudo de pulmón. Y los pacientes vienen pues con unas presiones arteriales bien elevadas, ¿no? 240 sobre 130. Entonces, ¿qué podemos usar de elección? Eso sí, para que la mayor parte en el mundo utiliza de elección nitroglicerina. Es excelente para esto. La nitroglicerina es un nitratado, es un vasodilatador venoso a dosis bajas y a dosis altas. Es un vasodilatador también arterial. Entonces eso mejora la precarga, ¿no? Mejora la precarga y secundariamente con dosis altas la poscarga. La precarga es la cantidad de sangre con la cual que llega al corazón para que sea bombeada. Y la poscarga es la resistencia que debe vencer el corazón para poder bombear sangre a toda la economía. Y está en relación con la resistencia vascular sistémica, ¿no? Entonces, cuando el paciente está muy hipertenso, lo que está ahí alterado es la poscarga, ¿no? Porque esa presión alta tiene que vencer el corazón para bombear. Entonces, cuando nosotros dilatamos, disminuimos la resistencia vascular sistémica y por ende mejoramos la precarga. Y si hacemos un diurético y encima también aumentamos los vasos de capacitancia, o sea, venodilatación, mejoramos la precarga, ¿no? Entonces mejora precarga y poscarga para que la bombita, que está media debilona porque tiene insuficiencia cardíaca, pueda trabajar mejor, ¿no? Más fácilmente, le facilitamos su trabajo. Podemos utilizar también nitroprusiato sódico, pero sobre todo cuando son cifras pues bastante altas, ¿no? De presión arterial y en caso extremo que no se tuviera la nitroglicerina, ¿no? Se da en infusión continua. Paciente que otro daño de órgano blanco es a nivel de corazón. El paciente hace un síndrome coronario agudo, ya sea un infarto ST elevado o una angina inestable o un IMA-ST no elevado, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene un amplio, un infarto anterolateral, ¿no? Sí, es un infarto lateral amplio, ¿no? Muy bien, entonces este paciente, los objetivos en un paciente que tiene un síndrome coronario agudo
es llevar una presión arterial sistólica, menor de 140, y una PAM más o menos entre 60 a 100, ¿no? Similar a lo que sería el edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué podemos usar? Nitroglicerina, ¿no? Esa es también la que se presta bastante para este tipo de pacientes, usar nitroglicerina. Y el otra droga es el abetalol. Como les dije, el abetalol es un beta bloqueador inespecífico, o sea, bloquea tanto receptores beta 1 como beta 2 y también es un alfa bloqueador. Entonces tiene un buen perfil para manejar estos. Obviamente, si el paciente tiene un infarto y falla cardíaca, o tiene bradicardia, ¿no? Tiene un infarto y tiene bradicardia y entonces esto están contraindicados los beta bloqueadores, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, el típico paciente que tiene una disección aórtica aguda, ¿no? Una señora viene con dolor de pecho, ¿no? Al principio uno puede pensar que es un infarto y sin embargo dolor de pecho, dolor interescapular, no cree que es un infarto. Le pides una plaquita, una electrocardiograma, no hay signos de isquemia miocárdica aguda, no hay signos de ST elevado, o signos que nos haga pensar en que el paciente tiene un infarto, ¿no? Y le podemos pedir una placa y podemos tener un ensanchamiento mediastinal, ¿no? Un ensanchamiento, vean ahí, ensanchamiento mediastinal, ¿no? El botón aórtico más pronunciado y eso denota la, este, la disección de la aorta torácica, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Hay cierta predisposición genética, al parecer, para que se produzca una degeneración de las paredes de la aorta, y si a esto se agrega que el paciente tiene hipertensión mal controlada, o hace un episodio hipertensivo y ocurre la disección aórtica. Esta es la clasificación de los tipos ¿no? La tipo A, que se va a un de tipo completa, ¿no? Y esta es solamente la proximal. Muy bien, entonces, acá es otra forma esta es una angiotomografía, donde podemos ver acá toda la disección que ha tenido ¿no? Este es un Stanford tipo A, ¿no es cierto? ¿No? A todo lo largo, ¿no? La disección de la aorta, a todo lo largo de su extensión. Muy bien. Eh, eh, Objetivos ¿qué drogas se presta para esto? Bueno, se puede utilizar un beta bloqueador y a la vez también asociada a un vasodilatador, tipo nitroprusiato, nitroglicerina, como son nitratados, o nicardipino, que es un calcio antagonista, ¿no es cierto? Que es básicamente vasodilatador, asociado siempre a un beta bloqueador, ya sea la betalol o idealmente dicen que es molol, es una droga que no tiene la oportunidad de usar, pero sí la betalol. Muy bien, entonces tenemos pues que el paciente, los objetivos para llevar la presión es entre 100 a 110, la presión arterial sistólica, una presión arterial media de más o menos 80, pero conjuntamente también una frecuencia cardíaca entre 55 y 65, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si yo solamente uso un vasodilatador tipo nitroprusiato, tipo nitroglicerina, nicardipino, esto me produce una disminución de la presión arterial, pero va a haber una respuesta simpático-mimética, va a haber una respuesta compensatoria del organismo, y eso va a hacer que haga más taquicardia. Recuerden, el estímulo simpático produce mayor inotropismo, entonces al bombear con más fuerza y más rápido ese corazón, va a aumentar, eso se llama las fuerzas de cizallamiento, ¿no? Y va a aumentar esa disección de la aorta. O sea, la disección se va a empeorar producto de la respuesta refleja simpática que tiene el organismo cuando ve que la presión arterial está bajando por efectos de los vasodilatadores que estamos usando. Por lo tanto, no se debe utilizar solamente vasodilatador, mal. Tiene que usarse un vasodilatador con un beta bloqueo. El beta bloqueo también nos va a bloquear la respuesta taquicardizante de la respuesta simpática, ¿no? Y va a cumplir con mi objetivo, como es tener al paciente relativamente bradicárdico, ¿no? Entre 55 y 65. Muy bien, injuria renal, como vemos, ¿no? Puede ser el paciente está con presiones altas y está cursando ya sea con anuria o oliguria, ¿no? Que significa menos de 0.5 por kilo de peso por hora. En promedio, una persona de 70 kilos, menos de 35 mililitros por hora. Acá tiene 300 de 24 horas, está oligúrico, ¿no? Acá está anúrico. Entonces no son signos de daño renal. El manejo es básicamente hay una droga que casi la mayor parte de consenso lo toma, se llama el fenoldopán, un agonista de la dopamina. Tiene un buen perfil, es un vasodilatador y también mejora la perfusión
de irrigación a nivel del glomérulo, ¿no? Entonces mejor la diuresis y se presta bastante para un paciente que tiene daño renal inducido por la presión. También puede usarse nicardipino o la betalol. La idea es reducir más o menos la presión arterial media hasta un 25%. El otro punto y la otra patología, para ya terminar, es la preeclampsia severa, ¿cierto? La preeclampsia severa. A ver, vamos a ver si... José Briceño. José Briceño, ¿me escuchas? Hola, José Briceño. Doctor, creo que un grupo se ha retirado porque tiene examen. ¿Qué horas termina esto? Termina 4:20, creo, ¿no? 4:20. Ya, entonces termino yo unos 5 minutos también, pero todavía están creo que algunos acá, ¿no es cierto? Los que vamos a hacer práctica, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien, entonces estamos, ¿cuál es tu nombre? Roland, Hola, doctor. Leila. Sheila. Sí, yo tengo clase mañana, pero estoy siguiendo la clase. Ya. Muy bien, entonces, Sheila, dinos, ¿te acuerdas tú cómo se definía la preeclampsia? La preeclampsia. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Es una presión arterial mayor de 160, de 140, 140, 110, pero tiene que tener proteinuria. Edema, ¿no es cierto? Edema, proteinuria. Edema. Y la Ujú. paciente, ¿en cuánto tiempo de gestación tiene que estar? Depende de las semanas, doctor. Creo que hay un corte de las 22, 25 semanas, si no me equivoco. 20 semanas. El corte es de 20 20 semanas, ¿no semanas. es cierto? Ujú. Entonces ya cuando tienen presiones arteriales mayor de 160 y o la presión arterial diastólica por encima de 110, ya ocurre lo que se llama preeclampsia severa. Estos Sí, doctor. pacientes ya tienen, y si sobre eso sí hay evidencia de daño órgano blanco, ya sea a nivel hematológico, ¿no? Plaquetopenia, hepático. ¿Te acuerdas el famoso hematomas subcapsulares por hepatomegalia, a nivel pulmonar, que puede ser edema de pulmón, a nivel placentario, sufrimiento fetal agudo, neurológico, si convulsionan o no, o están haciendo ya con tinnitus, fosfeno, cefalea, no signos de preeminentes de eclampsia, insuficiencia renal, síndrome de HELP. Estos pacientes obviamente pues tienen que manejarse rápidamente la presión arterial. Conjuntamente ellos también, ¿qué otra cosa aparte del manejo a un paciente que está preeclámptica? ¿Qué medicamento darías para que evite que haga eclampsia? Porque ese es el cuco, ¿no? Que la preeclámptica no avance a eclampsia. ¿Qué medicamento? ¿Se acuerdan qué medicamento tienen que colocarle? Que no es en sí un antihipertensivo, pero sí es un medicamento que evite que convulsione, ¿no? O disminuya por lo Sulfato de menos su presión magnesio, de doctor. sulfato de magnesio, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, estos son los signos de que los pacientes, una preeclámptica, tiene una preeclampsia severa, con signos ya de daño órgano blanco, ¿no? Puede ser trombocitopenia, elevación de enzimas, lo que les había explicado, ¿no? Signos de falla renal, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se maneja la hipertensión. La droga ideal, la betalol. La betalol está manejándose muy bien. Ya prácticamente antes se manejaba hidralacina, que ya prácticamente la están estando de lado, pero nunca hemos tenido hidralacina nosotros, pero sí se puede trabajar con la betalol. Y las drogas por vía oral, inclusive, como la nifedipina, pero por vía oral, y la de acción rápida, que es la de 10 miligramos. No la de nifedipina de 30, que es de liberación prolongada y lenta, no, sino la de 10 miligramos, que se puede dar cada media hora, 1, 2, 3, 4 dosis hasta lograr también conjuntamente con otros medicamentos, o subyugar la presión, llegar al objetivo meta, como es poder bajarle la presión a esta paciente hasta un 20-25%. Se puede utilizar nifedipino, también metildopa, ¿no? El aldomet, metildopa también se puede utilizar este antihipertensivo, ¿no? Y importante evitar que la paciente evolucione de eclampsia, ¿no es cierto? O sea, luego de que uno puede hacer que le uses la betalol endovenoso, nifedipino, vía oral, metildopa, importante usar sulfato de magnesio, ¿no? Se prepara 10 gramos en 100 solución salina fisiológica, se pasa a 40 centímetros cúbicos, ¿qué cosa es? Que es un equivalente a 4 gramos, es la dosis de carga, ¿no?
¿no? Eso se puede pasar en 15, 20 minutos, una media hora, ¿no? Y obviamente con el paciente monitorizado. Y luego se deja una infusión de 1 gramo por hora, dicen por la siguiente de 24 horas, hasta después del parto, inclusive, ¿no? Porque justamente el episodio puerperal inmediato es el en la cual todavía pueden presentar, inclusive el paciente puede convulsionar o hacer sintomatología de eclampsia, ¿no? Obviamente, mientras está en infusión, luego que se le ha pasado la dosis de impregnación, que es de 4 o 5 gramos, según como la guía, en líneas generales es 4 o 5 gramos. Luego de eso, el paciente tiene que estarse monitorizado, vigilando los signos de toxicidad del sulfato de magnesio, ¿no? Que produce, pues, arreflexia, debilidad muscular, ¿no? Muy bien, estas son ya que estamos con el tiempo, para que tienen ahí alguna información adicional para ver, según el tipo de presentación clínica que el paciente tenga, cuáles son los objetivos para bajar la presión arterial, o sea, qué niveles tenemos de presión arterial, ya sea sistólica o presión arterial media, las drogas ideales para tratar la condición y algunas alternativas, ¿no? Muchas de esas drogas nosotros no tenemos acá y tenemos pues que arreglarnos con lo que se tiene, ¿no es cierto? En otras latitudes esas drogas pueden ser consideradas como de segunda o tercera línea, acá lo usamos de primera línea, ¿no es cierto? ¿No? Y lo mismo también, diferentes escenarios, diferentes metas de reducción, las drogas. Como esta presentación se las vamos a pasar es para que puedan ustedes revisar, a lo que tienen, pues, puedan revisar y ampliar sus conocimientos al respecto, ¿no? Bien, entonces, eso es toda la parte de teoría que quería transmitirles sobre lo que es una visión panorámica del manejo de las crisis hipertensivas.